Este video quiero que le presten atención y que sean lo más objetivo posible y que no pienses en tu partido político ni en tu ideología, ya si eres de izquierda o de derecha. Y es que estoy muy preocupado por Colombia. Si este personaje llega a quedar presidente, no los quiero ver llorando, no los quiero ver puteando por las embarradas que va a hacer este personaje. Se los advierto desde ahora mismo de que si este personaje llega a quedar presidente, Estados Unidos va a sancionar a Colombia. Y la imagen de Colombia se va a despedazar. Y la delincuencia se va a azotar más. Y la unión entre ese gobierno de Venezuela y ese gobierno de Colombia cada vez va a ser más fraternal. Y es que yo observo cómo mucha gente en Colombia es de izquierda, es socialista y es comunista. Y no ven la mierda y el infierno que vivieron los venezolanos y que todavía están viviendo y no han podido salir de él. Y es que este personaje sí es de izquierda y un socialista. Gustavo Petro no era de izquierda. Y él y es una persona que hay que prestarle atención porque Gustavo Petro cumplió lo que dijo. Todo lo que le cumplió, o sea, Gustavo Petro trabajó más para los pobres que para los ricos y verdaderamente trabajó, hizo que le subieran el sueldo mínimo al ejército de Colombia. ¿Y quién representa el ejército de Colombia? Hago yo esta pregunta. Jóvenes que no han tenido oportunidad en la universidad, en la vida civil y se van al ejército a buscar una oportunidad. Pues resulta que ya hoy en día en Colombia es mejor ir al ejército que ir a perder el tiempo o ir a perder tu vida delinquiendo en la calle. Y es que quiero que le presten atención a Iván Cepeda de cómo defiende las políticas de Hugo Chávez. Escuchen. Chávez es el arquitecto de un nuevo orden en nuestro continente, de una integración profunda de nuestros pueblos, de nuestras historias, de nuestra cultura, y creo que será recordado siempre. Todo aquel político que defienda las políticas de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, está equivocado. Y yo no le daría, por ejemplo, yo en lo personal, sea de izquierda o derecha, no le daría mi voto a una persona que quiero que ustedes escuchen con sus propias palabras. Porque hay mucha gente de izquierda que de cerebro muy cerrada y que si usted le muestra estas ideas, ellos dicen, no, tú estás mintiendo, eres un fascista. Quiero que escuchen de nuevo. Chávez es el arquitecto de un nuevo orden en nuestro continente, de una integración profunda de nuestros pueblos, de nuestras historias, de nuestra cultura, y creo que será recordado siempre y por siempre. Y es que Chávez es el arquitecto de que Venezuela esté como esté, es el arquitecto de acabar con la democracia de ese país. Hugo Chávez fue el que expropió las empresas estadounidenses. Y es que todo el mundo es comunista y todo el mundo es socialista cuando a todo el mundo le llega bonos y cuando todo el mundo vive relajado. Y yo he llegado a la conclusión de que Fidel Castro, Hugo Chávez, ellos entienden el pensamiento del ser humano. Escucha muy bien lo que te digo. Ellos saben que el ser humano es flojo, que el ser humano es cómodo y que al ser humano le encantaría vivir en la casa tranquilito, que le llegara su bolsa de comida, como sucede en Venezuela, que a muchas personas les llega su bolsa de comida podrida y ellos tienen casa propia, pero viven como la propia mierda, no tienen libertad. Y esto es el comunismo, es una trampa disfrazada de oportunismo. Y es que J.P. Hernández destapó la realidad de Iván Cepeda. Y es que colombianos, seamos sinceros, la guerrilla fue un movimiento que empezó y se fundó desde los años 80, cuando Colombia verdaderamente, e incluso las guerrillas tienen mucha relación con la revolución de Cuba. Y esto
Fue una lucha de campesinos, de gente guerrera que querían derechos y el gobierno no se los daba. Guerras entre liberales y conservadores, perdón. Pero hasta ese punto la guerrilla se justificaba en Colombia. Pero después nos damos cuenta, es que la guerrilla en Colombia no tiene justificación. La guerrilla en Colombia puede tomar tierra y sembrar café, sembrar palta. Miren que somos uno de los países con más riqueza hídrica del mundo. E incluso yo creo que hasta por encima de Brasil. Pero ellos lo que quieren es sembrar coca, porque es lo que da dinero instantáneo, dinero rápido. Porque este es el mayor daño que tenemos como colombiano y como sociedad colombiana, de que nos gusta el dinero rápido y fácil. No nos gusta el proceso, no nos gusta sembrar la tierra, esperar de que llegue la cosecha, no, eso nos da a nosotros los colombianos, nos da pereza eso, nos gustan las cosas rápido. Y me incluyo a mí mismo, porque soy este tipo de persona que a mí las cosas me gusta hacer, me desespero cuando las cosas tienen un proceso largo. Y este es el mayor problema de nosotros los colombianos. Y es que quiero que observen el siguiente video de JP Hernández cuando le cuenta sus verdades a Iván Cepeda. A Iván Cepeda le duele mucho que lo relacionen con bandidos, que lo relacionen con criminales, con asesinos, con guerrilleros. Pero ¿qué hacemos, viejo? Si el transgresar de su vida ha sido vivir abrazado de guerrilleros que tanto daño le han hecho a Colombia. ¿Es o no es usted, Iván Cepeda, este que está aquí abrazando al guerrillero de La Paz, Jesús Santrich? Ese que usted recogió a la salida de una cárcel y que ya toda Colombia vio cómo Santrich se escapó, tomó las armas y luego con un fusil terciado en un video le agradeció a Iván Cepeda. ¿Es o no es usted, Iván Cepeda, este que está abrazando al guerrillero de las FARC, Iván Márquez? ¿Es o no es usted, Iván Cepeda, este que está empuñando la mano y celebrando con alias Romaña de las FARC? ¿Es o no es usted, Iván Cepeda, este que está aquí junto al cabecilla del ELN, un guerrillero? ¿Es o no es usted, Iván Cepeda, el que está en este atril de las FARC y que tiene de fondo al Mono Jojoy, a Tiro Fijo, a Raúl Reyes? ¿Es o no es usted, Iván Cepeda, el que sale aquí con Hugo Chávez, Maduro, muertos de la risa, celebrando quién sabe qué? ¿Es o no es usted, Iván Cepeda, el que rinde homenaje en un altar al tirano dictador cubano Fidel Castro? ¿O es o no es usted, Iván Cepeda, el que publica su admiración por el narcocriminal de Venezuela, Nicolás Maduro? Yo sé que a usted no le gusta que lo relacionen con los guerrilleros de la FARC, pero qué curioso que cuando le preguntan a este señor, alias Walter Mendoza, cabecilla de 5 bloques de las disidencias de las FARC, ¿quién es su candidato? En un video responde que le gustaría que ganara Iván Cepeda. Pero cómo no, si saben que ganando este sujeto y siendo el sucesor de Petro, van a continuar los fracasados diálogos de la fracasada política de paz total, que solamente le ha traído beneficios e impunidad a los bandidos, a los guerrilleros y a los criminales. Colombia es el único país que yo he observado en el mundo que negocia con delincuentes, terroristas y guerrilleros. Y es que, como lo he dicho yo, eso no se trata de izquierda ni derecha. Y es un país tan injusto que nunca la violencia en mi hermoso país se va a acabar. Porque es increíble pensar que un nazi se sentara en el gobierno hoy en día en Alemania, o unos familiares de los nazis se sentaran en el gobierno en Alemania. Es increíble cómo en Colombia estos exguerrilleros y guerrilleros todavía, porque ellos nunca dejan de ser guerrilleros, se sienten en el poder. Ahora la palabra guerrillero hoy en día es mal vista, pero en los tiempos de Simón Bolívar, cuando se peleaban contra los españoles, la palabra guerrillero
no era mal vista, porque había una lucha verdadera por libertad, por darle libertad a la patria, por verdaderamente luchar en contra de quienes nos oprimen. Y la guerrilla en Colombia nació para eso, para luchar en contra del gobierno. Todo empezó con mingas, como se dice en Colombia. Todo empezó con sindicatos. Pero luego estas guerrillas se metieron al negocio del narcotráfico. Reclutaban menores de edad. E incluso hace poco escuché una noticia de cómo la guerrilla con un dron desvivió a unos niños y a unas personas inocentes en el Cauca. Te invito a que te suscribas porque toda esta verdad y toda esta realidad te la voy a traer. Cosas que no se atreven a decir. Este político que yo le llamo políticos de la nueva generación, y es que los políticos la tienen difícil en Latinoamérica. Hay algunos países como Colombia que este fenómeno está bien importante lo que está pasando en Colombia porque los jóvenes están tomando la voz y el mando de la política en Colombia. Y las redes sociales le están haciendo daño a los políticos porque antes los políticos decían algo, y yo lo venía diciendo en videos anteriores, los políticos antes decían algo y nadie tenía cómo cuestionarlos, porque realmente no había fotografía, no había videos, pero hoy en día un político dice algo y cuando él ya sea presidente, uno le muestra el video, mira, tú dijiste esto, él no tiene cómo negarlo. Y esto está pasando con Iván Cepeda, un tipo que prácticamente está llorando frente a la tumba de Fidel Castro. ¿Usted le haría un voto a una persona que le llora a Fidel Castro? Y es que lo más peligroso no es eso. Lo peligroso es ver un político sin identidad política, sin personalidad. Y es que yo lo he dicho y se los he mostrado en mis videos anteriores. Los comunistas y los socialistas no inventan nada. Ellos siguen un relato que primero lo inventaron en Rusia. Luego Fidel Castro inteligentemente aprendió todo de Rusia. Un tipo que hablaba inglés y que esclavizó a su pueblo. Creo que en aquel tiempo podían tener 7 millones de habitantes. Puso a un pueblo a depender de las decisiones de él. ¿Y ustedes le van a dar el voto a esta persona? Y es que observen cómo en las calles le gritan a Iván Cepeda. Colombia no negocia con terroristas. FARC son terroristas. Colombia no negocia con terroristas. FARC son terroristas. No, señor, no soy paramilitar. A terroristas, narcotraficantes. Y es que la diferencia entre Iván Cepeda y Abelardo de las Priella es que Abelardo de las Priella puede salir a la calle y nadie le va a gritar nada. Nadie le grita absolutamente nada. Pero es increíble tener un pasado como lo ha tenido el padre de Iván Cepeda. Y yo les digo a ustedes algo, colombianos. Ojo, ojo, porque luego, cuando ya el país toque fondo, va a ser tarde. Porque yo les vengo diciendo, Gustavo Petro, no es, o sea, las ideas que Gustavo Petro dio antes de ser presidente las ha cumplido. Y Gustavo Petro decía, y vamos a hacer un video y vamos a tratar este tema. Gustavo Petro decía, les vamos a desarrollar el capitalismo. Y es verdad, fue un tipo que subió el sueldo mínimo. Un tipo que le puso sueldo mínimo al ejército en Colombia. Fue un tipo que miren cómo dejó la economía, $1 a 3.400. Ahora se está hablando que la inflación. Latinoamérica siempre va a tener inflación. Y no, es que la gente cree que la inflación es solo cuando hay mucho dinero circulando en la economía. No, es que la inflación en Latinoamérica tiene que ver con que nosotros en Latinoamérica no somos productivos, y no hablo sobre la población, hablo de los gobiernos, y hay pocas empresas, hay poca exportación. Si tú quieres, investiga la inflación en México y en Brasil, te vas a dar cuenta que es más baja que en Colombia. ¿Por qué? Porque en nuestro país, lamentablemente, no exportamos mucho, y si no exportamos mucho,
no va a llegar suficientes dólares a la economía. Y eso es lo que sucede. La economía en Colombia puede estar muy buena, porque durante años siempre ha sido un país estable, nunca hemos tenido hiperinflación, nunca nuestra moneda se ha desvaluado. ¿Te das cuenta? Pero siempre hemos tenido inflación, porque lamentablemente no somos un país que exporte automóviles, que exporte manufactura, exportamos cosas estúpidas. El café, aunque la gente crea, no, somos uno de los, después de Brasil, los mayores exportadores de café, de carbón, pero eso son exportaciones estúpidas. Cuando nosotros exportemos carros, cuando exportemos cosas que verdaderamente dejen dinero, ahí es cuando no vamos a sentir la inflación. Y es que Abelardo de las Priella fue cuestionado por el Juanpis, y el Juanpis, con su ironía, prácticamente le dice sus verdades. Y es que él a veces no sabe ni cómo responder. Observen el siguiente video. La guerrilla de que las firmó FARC. el Estado colombiano. Sí, el pero le Estado entregaron la colombiano guerrilla, con el la país a la de las guerrilla. FARC. No, pero eso sí. Se lo entregaron. Eso no se sostiene. Pero ¿quién? No, se lo sostengo acá. ¿A quién? Y yo te hago una pregunta. ¿Por quién tú votarás el domingo? ¿Por el Tigre o por Iván Cepeda? Y quiero saber, ¿qué opinas de Iván Cepeda? ¿Digo qué? Pero como usted habla con esa gente, Porque está ¿qué ese hacía cliché- Santrich está ese cliché- saliendo de la cárcel y usted con él? Les faltó cogerse de la Bueno, mano. ya que toca el tema. Toquemos los temas que quieran. Yo no me arrepiento para nada de haber... Salido con él de la cárcel. No, porque ese fue, digamos, como un trámite que hubo que hacer, pero no, de lo que no me arrepiento es de haberme opuesto a esa trampa judicial, porque yo creo que ahí hubo una trampa judicial que se hizo para dañar gravemente el proceso de paz. Y como yo no vivo para la galería. El gobierno colombiano es una vergüenza para el mundo. Un gobierno que le construyó una cárcel a Pablo Escobar y un gobierno que negocia con los guerrilleros. Y se enojan cuando Bukele hace lo que hace en El Salvador. Y es que perdónenme, pero vuelvo y les digo, no se trata de izquierda ni derecha. Y les diré a ustedes, los colombianos, si usted es de izquierda, dele su voto a Abelardo de las Priella, dele la oportunidad, si quiere que mejore la seguridad. Va a ser fuerte al inicio, como fue con Álvaro Uribe. Y es que en Latinoamérica la propaganda gana más que la realidad. Álvaro Uribe fue un hombre que luchó incansablemente en contra de la guerrilla, liberó a personas secuestradas, dio operaciones jaque, se atrevió a bombardear a Ecuador cuando casi nos vamos a guerra con Ecuador. Se atrevió a hacer esto para acabar con guerrilleros. Y la gente dice que fue lo peor de Colombia. Porque es que la izquierda, así es como maneja el relato. Y la gente no quiere ver la realidad. Lamentablemente, Iván Cepeda, como buen comunista y socialista, está llamando a que el pueblo colombiano se revolucione y que proteste. Pero esto, para finalizar este video, y te invito a que te suscribas y le dé like, quiero que terminemos con el siguiente video, y esto me tiene preocupado en Colombia, ya que somos una sociedad demasiado violenta. Y eso se va a salir de control en Colombia. Porque en los últimos años, este país se ha politizado de una manera brutal. Nosotros que éramos un país que a nosotros la política nunca nos ha importado. Y hoy en día yo veo las redes sociales en Colombia y todo el mundo hablando del Tigre, hablando de Iván Cepeda. Y creo que esto le va a hacer mucho daño a la sociedad de mi país. La violencia se va a incrementar. Porque realmente nosotros los colombianos no nos interesa la política. Pero los políticos del siglo XXI lograron que los jóvenes se politicen. Lo vemos en Chile, lo vemos en Perú, a nivel latinoamericano lo vemos. Por un lado es bueno, pero por otro lado también es malo. Porque he visto jóvenes de 18 años
politizados e intoxicados de política. Y observen el siguiente video cómo Iván Cepeda está llamando a la violencia y al desorden y al caos. Observen. ¿Se acuerdan de eso? Con toda la calle, pero no gastemos todas las energías de entrada, sino que vamos preservándonos para una lucha larga. Y ojalá que esa lucha de los estudiantes universitarios se le vayan uniendo otras luchas, la de los campesinos, la de las consultas populares contra la minería, la de la gente en las ciudades que no tiene servicios públicos como es en la costa atlántica y en muchas partes del país. En fin, todas las luchas, los pensionados, los que vamos a salir a la calle contra la reforma tributaria. ¿Y quién dice de pronto que se arme en este país un paro cívico? ¡Wow! Y es que yo siempre lo he dicho y lo diré. Escuchen, la izquierda y el socialismo en Latinoamérica existe porque las derechas latinoamericanas son clasistas, son racistas. Y como decía alguien por ahí, mira, a los políticos latinoamericanos no les interesa gobernar, no les interesa el poder, les interesa diferenciarse de los demás. Les interesa diferenciarse de las masas, decir, yo no pertenezco a ese basural. Por eso es que nos damos cuenta, esto lo puedes observar en todas las capitales y en todas las ciudades de Latinoamérica, de que en Latinoamérica, dentro de una ciudad, hay gente que vive como si estuviera en Europa y otros que viven como si estuvieran viviendo en África y otros que viven ahí como clase media. Esto no lo vas a ver en Holanda, no lo vas a ver en Suiza, no lo vas a ver en países desarrollados. Por eso que se dice que en Estados Unidos un pobre al menos duerme en un tremendo carro y en Latinoamérica nunca va a suceder. Porque, como lo vengo diciendo, las derechas no lo hacen bien en Latinoamérica. Como no lo hacen bien, estos políticos se aprovechan de crear resentimiento en las universidades, en los colegios, en todas aquellas personas que se ven afectados. En las empresas montan sindicatos porque lamentablemente, como lo vengo yo diciendo, las derechas en Latinoamérica siempre ellos quieren ser élite, quieren basurear a los de abajo. Cuando tú te sientes basureado, ¿qué tú vas a hacer? Si viene una persona que dice que es que si lo observas, es prácticamente una guerra. Es una guerra. Y yo lo vengo diciendo, mucha gente no está votando por la izquierda porque sea de izquierda, socialista, comunista, no. Están votando con ellos porque tienen resentimiento a los ricos. Muchas veces trabajan en un lugar y los empresarios y los dueños de las empresas los oprimen, porque yo lo veo día a día. Y esto es lo que está sucediendo en Latinoamérica. Si llegaste hasta aquí, te invito a que te suscribas y que le des like al contenido y que actives la campanita para que cuando yo suba un video nuevo te pueda salir en la pantalla de inicio. Y recuerda que la censura no es parte de nuestro contenido.